punto B entre la norma de B al cuadrado por B. ¿No es cierto? El día de ayer probamos esta formulita. El día de ayer probamos esta formulita. ¿Sí se ve bien? ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces, observar lo siguiente. Observar que si la proyección esto es igual a esto, entonces también la proyección de U en la dirección de B la podemos escribir, como sabemos, ¿cómo se escribe cualquier vector A? Como su magnitud por un vector unitario en la dirección de A, ¿no es cierto? Todo vector siempre se puede escribir así. En efecto, mira, aquí podemos ver que esto se escribe como U punto B. La norma de B al cuadrado la puedo escribir como norma de B. Y eso multiplicado por B entre norma de B. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Pero qué es esto? Vector unitario. El vector unitario en la dirección de B. Entonces, fíjate, quiere decir que la proyección de U en la dirección de B también me permite calcular inmediatamente la longitud de la proyección, o sea, la magnitud del W1, U punto B, me quedaría como U punto B entre norma de B por el vector unitario en la dirección de B. Esto que está aquí me representa la magnitud del vector W1 igual a la proyección de U en la dirección de B. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Bueno, entonces eso es un resultado importante. U punto B entre la norma de B, que es la magnitud de la proyección, U punto B entre la norma de B, que es la magnitud de la proyección, a que es igual. Pues esto sería magnitud de U por magnitud de B por el coseno del ángulo que forman U y B, ¿no? Entre la magnitud de B. Entonces, magnitud de B y magnitud de B se hacen la unidad y quiere decir que esa magnitud, ¿a qué es igual? A la magnitud del vector U por el coseno del ángulo que forma. Puede ser otra expresión que te puede ayudar en un momento dado a resolver problemas, ¿no? La magnitud de la proyección, que es su punto B, también se puede calcular como la magnitud de U por el coseno de teta, si yo conociera el ángulo teta entre el vector U y B. ¿Sí? Entonces, es una observación, por eso lo estoy poniendo aquí. Observar que. Esta es una observación. O sea, esta es la magnitud, es decir, la magnitud de W1, que es la proyección, en la dirección de B, también es igual a simplemente calcular la magnitud de U por el coseno del ángulo teta, ¿no? Teta igual a ángulo entre U y B. ¿De acuerdo?
Muy bien, entonces vamos a resolver problemas. Damos algunos problemas al respecto. Vamos a algunos problemas al respecto. A ver, problema. ¿Puedo borrar aquí? ¿Me permite un poquito? Sí, profe, igual deme unos segundos. Profe, ¿qué dice atrás de magnitud? Es que se refleja un poquito la luz. ¿Aquí? No, hasta arriba. Ya el último. ¿Arriba? Del lado derecho. ¿Acá? Ajá, atrás de magnitud, ¿qué dice? I.E, es decir, Ah, ok, ok. perdón, siempre se me olvida en qué nivel estoy. Es decir, ok, entonces vamos a resolver un problema. Voy a ponerlo así. Un automóvil de 600 libras, bueno, vamos a ponerle un automóvil de 6,000 libras. Ajá. Se encuentra estacionado se encuentra estacionado en una de las calles de la colonia Cuautepec Barrio Alto. Ajá. Estacionado en una de las calles de la colonia Cuautepec Barrio Alto. Por mencionar alguna, ¿no? Ok. Coma. Se sabe que dicha calle tiene una inclinación
tiene una inclinación de 30 grados, como se muestra en la figura. Pregunta: ¿cuánto vale la fuerza? ¿Cuánto vale la fuerza que se requiere para evitar que el automóvil ruede por la pendiente? O sea, por la calle inclinada, ¿no? Y entonces, pues es algo como esto. Aquí está estacionado el automóvil. Voy a pintar así, más o menos, a ver si me sale. Ajá. Entonces, este estacionado el automóvil. Aquí hay 30 grados. Y se necesita saber la fuerza que se requiere para que el automóvil no se vaya para abajo. Eso es lo que dice ese problema. Ujú. Bueno, esto por aquí. Entonces, necesitamos saber la fuerza que se requiere para que el automóvil no se vaya para abajo. O sea, en otras palabras, ¿qué fuerza estarán soportando los frenos de mano que le ponemos al carro, cuando está ahí parado en una calle tan empinada? Más o menos eso es lo que nos estarían preguntando. Y entonces a lo mejor ahí los ingenieros pues ya diseñan, ¿verdad?, qué tipo de frenos se le deben de aplicar a los automóviles, etcétera, entre muchos otros estudios que han de hacer, por supuesto. Pero uno de esos puede ser este detalle. ¿Qué fuerza se requiere para que el automóvil no se vaya para abajo? Es decir, ¿los frenos soportarán el peso del carro cuando está ahí estacionado en una calle así? ¿Qué fuerza se requiere? Bueno, pues entonces, en este problema entra precisamente, es un problema de física, de vectores. Y justamente el curso de análisis vectorial te dota de la herramienta para poder resolver ese tipo de problemas. Y justo se resuelve aplicando lo que vimos el día de ayer. La proyección de U en la dirección de B. ¿Cómo ves? Ahí se aplica ese concepto. La proyección de un vector U en la dirección de otro. Vamos a ver quién es este U y quién es este B en este problemita real de ahí, de la calle donde a lo mejor está estacionado tu carro. Si es que tienes una calle así empinada.
Si está así derechita, pues no, ¿verdad? Pero si es así, pues mira, Inge, puedes aplicar esto que aprendes en la escuela. ¿Qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos que analizar es, como por ahí en alguna ocasión dijeron, nuestro diagrama de cuerpo libre o diagrama de fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando aquí? El peso, por supuesto. Este es el vector U. Este es el U. Porque el peso del automóvil es la suma de otros dos vectores. Y mira cómo voy a colocar mi sistema de referencia. Si lo coloco de tal manera que una de las componentes del vector U, que es el peso del automóvil, Battery coincida fully charged. con la dirección en la que está la rampa, entonces podríamos hacer esto. Pongo aquí mi eje Y y coloco aquí mi eje X. Si hago eso, entonces este vector U es la suma de este vector más este vector. U es la suma de este vector más este vector. Este es el W1. Y este el W2, de los que ayer hablábamos. Este vector es el W1 y este debe ser el W2, porque el vector U, como el día de ayer lo comentábamos, es la suma de W1 más W2. Pero W1 es justamente la proyección de U en la dirección de un B. B en principio no se ve. Está invisible este malvado B. Está invisible. Eso solamente lo ven los ingenieros. Está aquí, mira. Ese vector B lo puedo colocar en esta misma dirección. Aquí. ¿Estás de acuerdo en que tengo el esquema que el día de ayer mostraba? Si yo tengo aquí mi vector U, este es el W1 y B puede estar aquí, o puede estar aquí, o puede ser este. El día de ayer comentábamos esto. Justamente este aquí lo tengo. Pues entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo traduzco esta teoría de mi curso de análisis vectorial al problema real que está aquí, ¿qué dice? ¿Cuál es la fuerza que se requiere para que el automóvil no resbale hacia abajo? Pues la fuerza que se requiere es justamente la proyección de U en la dirección de este vector B. La fuerza que yo requiero es justamente este W1, porque este W1 es la fuerza que está haciendo que el cuerpo o que el automóvil quiera irse para abajo. Y este W2 es la fuerza que están soportando las llantas. Cuando está ahí parado el carro en esa calle empinada a 30 grados. Entonces, lo que necesitamos es calcular esta componente del vector U. Y entonces aquí se refleja lo que el día de ayer comentaba, que hay problemas en donde lo que nos dan es el vector resultante. En este caso, el vector U es el peso del automóvil, que vale en magnitud 600 libras.
este vector W, lo conozco, es la resultante. Y necesito conocer las otras dos. Particularmente en este problema solamente me están preguntando el W1. Este no. Si en el problema me dijeran, y calcule también la fuerza que soportan las llantas. Y calcule también la fuerza que soportan las llantas. Sería el W2. ¿Sí se entiende? ¿Jóvenes? Puso 6,000 libras, profe. 6,000 libras, sí. Es el peso. El Profe, autobús. ¿y por qué? Bueno, en este caso, ¿por qué ahí y va el B? Porque Perdón, ayer dijo... perdón. Digo que ¿por qué va ahí el B? Porque ayer dijo que iba sobre, bueno, W1, ¿no? Siempre. Claro. ¿Cómo deben de ser el vector W1 y B? Paralelos. Paralelos. Ok. ¿Cómo son W1 y B? Ok. Paralelos. Se encuentran paralelos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, quiere decir que mi problema se resuelve simple y sencillamente calculando la proyección de U en la dirección de este vector B. Eso es todo. Obviamente, el vector W1, cuando lo calcules, va a tener signo negativo, porque claro, si aquí estoy colocando mi origen, aquí está mi origen, pues esta es una componente negativa. Y W2 también, si tú quieres. Pero como a mí lo que me interesa es responder a la pregunta, ¿qué fuerza se necesitaría aplicar aquí para que no resbale? Pues una fuerza equivalente a W1. ¿Están de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Entonces, nuestro problema simple y sencillamente se reduce a calcular la proyección de U en la dirección de B. Nuestro problema se reduce simplemente a calcular la proyección del vector U en la dirección de B, donde U es el vector peso del automóvil. Donde el vector U es el vector peso del automóvil. Perfecto. Entonces, ¿cómo se calcula la proyección de un vector U en la dirección de otro? El día de ayer lo probamos. ¿Cómo se calcula? ¿Puedo ya quitar esto? Sí. Ahí en esas calles así muy paradas hay que, si tu carro no es automático y es estándar, pues hay que estar bien al tiro con el clutch, ¿no? Que no se te vaya para abajo. Perfecto, entonces, ¿cómo se calcula la proyección de un vector U en la dirección de otro? ¿Jóvenes? El producto punto de U con V U punto B, entre la magnitud al cuadrado de B. la magnitud de B al cuadrado por B. Así, ¿no? Esa es la formulita. Ok. Pues calculemos entonces
quiénes son los vectores U y quiénes son los vectores B. A ver, ¿quién sería el vector B? ¿Quién me dice? Te voy a decir, mira, te ayudo. Este vector B, yo lo construyo ahí, lo pongo unitario, no importa. Este vector B terminaría en el punto 1,0, porque aquí está mi origen de coordenadas y tiene la misma dirección que el eje de las X. Entonces, ¿quién sería B? Es 1,0, ¿no? ¿Quién? 1,0. 1,0. O sea, el vector B es el I, el vector unitario I de nuestra base canónica. Y ahora el interesante sería el U, porque yo necesito el U aquí, en la fórmula. ¿Quién es U? A ver, ¿quién me dice? El peso. Es el peso, pero ¿cómo está el peso referido a este sistema de referencia? O sea, ¿cuáles son las componentes del peso? Las del peso nada más, ¿no? ¿Cuáles? Sería el coseno de... ¿Mandé? Sería 600 por el coseno del ángulo Exactamente, muy bien. y 600 por el seno del ángulo. Este ángulo de 30 grados es este ángulo que está aquí, ¿no es cierto? A ver, ¿por qué? Sí. ¿Por qué este ángulo de 30 grados, que es el ángulo que tiene la calle? Está inclinada la calle así a 30 grados. Eso se sabe. Es un dato que obviamente lo tenemos. O sea, puede ser hasta más parada, ¿no? ¿Quién sabe a qué grados estén esas calles del Cuautepec Barrio Alto? Un poco más y te darían ganas de, como los picapiedra, ¿no? Sacar los pies y agarrar el carro porque no se te vaya. ¿Por qué este ángulo es este? Tengo entendido que como el eje de X es paralelo a la calle y le está atravesando una recta, entonces el ángulo se puede trasladar a esa posición. Si yo conozco este ángulo y este ángulo está formado por esta recta y ahora tengo esta recta perpendicular a esta y esta recta perpendicular a esta, entonces este ángulo es este ángulo porque se tienen ángulos formados por rectas directamente perpendiculares. Un resultado de mi curso de geometría de segundo semestre de vocacional o de bachillerato donde has estudiado. No sé en dónde estudiaste, pero este es un resultado geométrico. Los ángulos formados por lados directamente perpendiculares son iguales. Ángulos formados por lados directamente perpendiculares son iguales. Este ángulo alfa está formado por esta recta verde y este ángulo alfa está formado por esta recta azul, pero son perpendiculares la verde y la azul. Y esta recta verde es perpendicular a esta recta azul, por lo tanto este ángulo alfa es este. Es lo que tengo aquí. Se tienen ángulos formados por lados directamente perpendiculares. Esta recta, que es por donde está el vector U, es perpendicular a la base de este triángulo. Y esta recta es perpendicular al eje de las X. Entonces, se tienen ángulos formados por lados directamente perpendiculares y por lo tanto, pues ya tengo el ángulo de 30 grados aquí. Y entonces, efectivamente, como por ahí comentan, las componentes de este vector U termina en un punto que medido respecto de este sistema de referencia, ¿quién sería? Fíjate, sería magnitud de U por este ángulo, o sea, para calcular este cateto es el cateto opuesto a este ángulo, ¿no? Y este es el cateto adyacente. Entonces, el vector U, ¿qué componentes tendrá? W1 y W2. 6,000
6,000 por seno de 30, ¿no? Sí. Profesor, entonces W1 no es la componente del peso. ¿Perdón? W1 no se puede ver como una componente del peso. Claro, claro. W1 es una de las componentes del peso. Pero esta es justamente la que voy a calcular. Es esta. Ah, ok. Profesor, sería coseno de 30. 6,000 coseno de 30 y después Ay, 6,000. perdón, no le alcanzo a escuchar, perdón. Sería m es igual a 6,000 coseno de 30 y 6,000 seno de 30. Ajá. La otra componente del vector U es 6,000. Y claro, menos, ¿verdad? Si tú quieres. Menos. Porque estoy aquí en mi sistema de referencia. Entonces es menos. Menos 6,000 seno de 30, coma. Menos 6,000 coseno de 30. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto vale el seno de 30? ¿Un medio? Sí. Medio, este es un medio, este es uno y este es uno. Seno de 30 es un medio, efectivamente. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto vale un medio. Y coseno de 30, pues debe ser raíz de 3 sobre 2. Entonces, las componentes de U son simplemente menos 6,000 entre 2, menos 3,000, coma, y aquí me quedaría menos 3,000 raíz de 3, y ahí está mi vector U. Menos 3,000, coma, menos 3,000 raíz de 3, porque 6,000 entre 2 me quedaría 3,000 raíz de 3. ¿Cierto o no? Sí. Perfecto. Pues entonces, ya tengo el vector B y el vector U que necesito en mi fórmula. Y entonces procedemos a calcular justamente este vector W1, que es la proyección de U en la dirección de este vector B, y que en magnitud de ese vector, me va a dar precisamente la fuerza que se necesita para que el automóvil no se vaya para abajo. Profesor, ¿Sí? bueno, creo que están al revés bueno, Ajá. el X y Y, porque creo que, bueno, según yo, el coseno está indicando las X y el seno indica Y, pero Es porque el plano está inclinado, ¿no? O sea, Es por la posición del ángulo. estoy hablando de la componente. O sea, ¿cómo calculo esta componente si lo que tengo aquí es un triángulo rectángulo? Este es un triángulo rectángulo. No, pero creo que se refería al orden de las componentes, ¿no? De que va primero la de coseno y luego la de seno. Creo. A ver, ¿pero por qué? en las componentes de U, Estoy calculando las componentes de U. Si ese triángulo lo paro así, este es U, aquí hay 30 grados, este es este que está aquí, y este que está aquí es este. Si tengo algo como esto, y conozco U y conozco este ángulo, ¿cómo determino esta distancia?
U por el seno de 30. Sí, ¿no? El seno de 30, ¿a qué es igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, que es este, sobre hipotenusa, que es el U. Y coseno de 30, ¿a qué es igual? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Este es el cateto adyacente, ¿no? Sí. Entre U. Entonces, ¿cuánto vale esta distancia? U por el seno de 30. ¿O no? Sí se sabe trigonometría de ahí de tercer año de secundaria, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pues es trigonometría de tercer año de secundaria. Si no te acuerdas, tienes un hermanito por ahí en la secu. Pregunta. Entonces, ¿quién es la proyección de U en la dirección de B? U punto B. U punto B. Voy a hacer el producto punto de este vector con este. U punto B. ¿Cuánto me va a dar aquí? Menos 3000. Y abajo, 1. 1. Y este B, que es el vector I. Entonces, la proyección de U en la dirección de B es igual a menos 3000 por el vector I, que es el B. Este. ¿Qué quiere decir eso? Que el vector W1, que es justamente el vector fuerza que se necesita para que el automóvil no se vaya para abajo, es justamente un vector que tiene una magnitud de 3000 libras en la dirección del vector B, pero en sentido contrario, claro. Pues el vector W1 está apuntando hacia abajo. Y entonces, si a mí, ingeniero, me están preguntando, ¿qué fuerza necesito para que no se vaya para abajo? Necesitas una fuerza de 3000 libras. Necesitas una fuerza de 3000 libras. Es lo que me están preguntando. Necesitas una fuerza de 3000 libras para que el automóvil no se vaya para abajo. O sea, los frenos deben de soportar esa fuerza cuando pongas el carro así inclinado. Es decir, se requiere una fuerza de 3000 libras para que el automóvil no resbale hacia abajo. Aquí está la información que me está dando las matemáticas
para responder a ese problema. Profesor, ¿Eh? bueno, tengo una duda. ¿Por qué en U es menos 6000? ¿Es porque está nada más, digo, nada más porque está debajo del eje de las X que se trazó en el plano? No. Es porque las componentes del vector U referidas a este origen de coordenadas son negativas. Ya, ok, sí. Gracias. A ver, vamos a cambiar nuestro sistema de coordenadas. En lugar de ponerlo así, el eje de las X, en lugar de ponerlo así, el eje de las X, donde el eje de las X está en la dirección del plano inclinado, vamos a ponerlo normal. Vamos a ponerlo así. A ver, tengo esto. En lugar de colocar mi sistema de coordenadas inclinado, lo voy a poner así. Si es esta la cuestión, entonces este es el vector U. Este es mi vector U. Y en consecuencia, si así coloco mi sistema de coordenadas, el vector U, ¿qué componentes tiene? 0, menos 6000 libras. 0, menos 6000 libras, claro. 0 para el eje de las X, menos 6000 para el eje de las Y. Entonces el U estaría así. ¿Y dónde está el B? Si este vector es justamente la suma de este con este. Estaría sobre Este es el U. paralelo. Este es el W1 y este es el W2. ¿Estamos de acuerdo? Si lo pongo mi sistema de coordenadas así, el vector U tiene estas componentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces el B, ¿dónde está? Sobre W1. Sobre W1, o sea, aquí. ¿Qué componentes tiene este vector? Ahora, si este es el ángulo de 30 grados, entonces este ángulo es el de 30 grados. Por lo tanto, ahora este vector que terminó en este puntito, el vector B, ¿qué componentes tendrá? 1 coseno de 30. 30. 1 coseno de 30, ¿verdad? Fíjate, aquí está así. La componente en X es esta, ¿no? Entonces es coseno de 30, coma,
seno de 30. O sea, raíz de 3 sobre 2 como un metro. Ahora el B tiene estas componentes. Battery fully charged. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces, ¿cómo me quedaría ahora el producto o la proyección de U en la dirección de B? Quedaría de la misma manera. ¿Cómo me quedaría? Sería menos 3000 sobre 1. U punto B, ¿no? ¿Cuánto me da U punto B? Menos 3000. Entre magnitud de B al cuadrado. Pero este vector, ¿cómo es? Unitario. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1. 1. Tres cuartos más un cuarto. 1. 1. Por el vector B. Pero ahora el vector B me está dando la dirección y me está diciendo que es en esa dirección, en la dirección del vector B. Y en este caso, ¿cuál fue el vector B? Por esa razón, en el caso anterior, nos quedó menos 3000 por el vector 1,0. O sea, el vector B está apuntando en esta dirección, pero porque el eje de las X lo puse así. Si ahora el eje de las X lo pongo así, entonces el vector W, o el vector U, perdón, está actuando todo sobre el eje de las Y, y por esa razón sus componentes son 0, menos 6000. Pero entonces el vector B es el que tengo que descomponer. Pero finalmente el resultado es el mismo. Esta es la magnitud que me están pidiendo. ¿Cuál es la fuerza que se requiere para que el automóvil no se vaya para abajo? Menos 3000 libras. Bueno, aquí me da negativo, claro, pero quiere decir que ya traducido al problema físico, 3000 libras. Es la fuerza que están soportando los frenos. ¿Se entendió? ¿Jóvenes? Sí. Okay. Bueno, a ver, otro problema de aplicación. ¿Puedo borrar? ¿Me permite tanto? No me regalas aquí. ¿Eh? Ah. ¿Ya no hay cubo?
Veamos otro problema, jóvenes. Apliquemos ahora esta teoría de la proyección de un vector en la dirección de otro para resolver un problema geométrico. Veamos ahora una aplicación geométrica. ¿Puedo quitarlo? Bueno, por mí, yo ya terminé. Vamos ahora una aplicación geométrica. ¿Recuerdan cómo se calcula la distancia de un punto a una recta? En R3, No. En el plano cartesiano, como lo que te enseñaron en tu curso de geometría. No era AX más BY más C, todo eso sobre raíz de A cuadrada más B cuadrada. Exactamente. ¿Cómo se calcula la distancia de un punto del plano XY en R2 a la recta AX más BY más C igual a 0? Muy bien. ¿Quién fue? Ángel Yamin. Ángel Yaxem. Ajá, sí. Discúlpame, es que ese nombre no lo conozco con mucha frecuencia. Ángel, para mí es más fácil, Ángel. A ver, ¿cómo se calcula? Si yo tengo aquí una recta, esta es la recta AX más BY más C, y tengo este punto de coordenadas X1, Y1, y quiero calcular la distancia del punto a la recta, esta distancia. ¿Cómo me dijiste, Ángel? Era AX más BY más C. AX1, Ah, sí, AX1. Ujú. valor absoluto, ¿verdad? Sí, AX1 más BY1 Y1 más C. C, Todo eso sobre la raíz ajá, de A cuadrada más B cuadrada. más B cuadrado. Esta formulita es la que nos enseñaron en nuestro curso de geometría analítica cuando estábamos en nuestro ciclo de bachillerato. Y así aplicábamos esta formulita para calcular la distancia de un punto a una recta. Por ejemplo, si nos decían, a ver, calcule la distancia del punto así por ejemplo, determinar. ¿Sí se ve el plumón, jóvenes? Es que ya se me están acá y acá, mira. Creo que este pizarrón que tengo me absorbe mucho los plumones. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Sí. Determinar la distancia
del punto, calcule la distancia del punto 1,3 a la recta x más 2y menos 5 igual a 0. Calcule la distancia del punto 1,3 a la recta x más 2y menos 5 igual a 0. O sea, es una situación en donde ahora el x1, y1 es 1,3 y la recta es x más 2y menos 5. Ahora la recta es x más 2y menos 5. Calcule la distancia de este punto a esta recta. Obviamente, espero que se entienda, cuando nos piden calcular la distancia de un punto a una recta, es la distancia más corta. Es decir, la distancia bajada del punto perpendicularmente a la recta. Porque obviamente podríamos decir, pues la distancia de este punto a esta recta, pues hay muchas distancias, ¿no? La distancia de este punto a la recta puede ser esta, o esta, o esta. Pero cuando hablamos de la distancia, así, se entiende que es la distancia más corta. Por eso es esta fórmula. Entonces es la perpendicular, la distancia perpendicular bajada desde el punto hasta la recta. O sea, aquí hay 90 grados. Sí está claro eso, ¿verdad? Sí, maestro. Sí. Entonces, la distancia D, ¿a qué va a ser igual? Al valor absoluto. ¿Por qué valor absoluto? Porque una distancia no puede ser negativa. Entonces, tomo el valor absoluto en el numerador para que si lo que me da aquí adentro del valor absoluto es negativo, el valor absoluto lo hace positivo. Y abajo me va a quedar la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, esto siempre es positivo. Por eso es que tomamos la distancia como el valor absoluto. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? A vale 1. X1 vale 1. Más B vale 2. Y Y1 vale 3. Y C vale menos 5. Y todo entre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Y así se calcula la distancia, ¿no? ¿Sería igual a qué? Valor absoluto de 1 más 6 menos 5 entre la raíz cuadrada de 5. Y entonces, ¿qué nos queda? 6 más 1, 7, menos 5, 2 entre raíz cuadrada de 5. Está la distancia, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Cosa de niños. Bueno, pues mira. Aplica la proyección de un vector en la dirección de otro para demostrar esta formulita. Aplica el concepto de la dirección de un vector U en la dirección de otro para demostrar que la distancia de un punto a una recta en el plano cartesiano, en cuanto terminemos lo que es el producto vectorial, les voy a mostrar cuál es la formulita para determinar la distancia de un punto a una recta en el espacio. Y cómo esa formulita que obtengamos es un caso más general de esta. Pero ahorita, con nuestro concepto de proyección de un vector, podemos demostrar esta formulita. Entonces, el problema dice así. ¿Puedo borrar? Sí. A ver, entonces, el problema
dice lo siguiente. Problema. O sea, después de este recordatorio, de ahí de la prepa, afortunadamente hubo un chico, Ángel Yaxem, que me dijo que sí se acuerda y entonces quiere decir que no hay problema. Entonces, problema. Utilice la proyección. Utilice la proyección escalar, así le llamamos también. Utilice la proyección escalar, proyección de un vector en la dirección de otro, para demostrar. Este fue un problema de examen, ¿eh? Problema. Tipo examen. Utilice la proyección escalar para demostrar que la distancia del punto P de coordenadas x1, y1 a la recta AX más BY más C igual a 0 es esa. La que nos dio su compañero Ángel. Pero ahora, demuéstrala. Yo te pediría, de favor, por curiosidad, que agarres el Lehmann, tu libro de geometría analítica de Lehmann, y ahí viene la demostración de esta formulita, pero utilizando geometría analítica. Ahora te pido, y fue un problema de examen, para ver qué tal manejaban los vectores los jóvenes, que demuestren esta formulita, pero utilizando vectores. Por eso aquí dice, utilice la proyección escalar. Proyección escalar significa la proyección de un vector en la dirección de otro. Qué rápido se va el tiempo, cuando ya son las 4:06. Ya necesito ver el producto punto. Digo, el producto vectorial. A ver, entonces, ¿qué haríamos? Tenemos lo siguiente. Limones, qué limón agarro. Este pintará chido. Solución. Tengo entonces mi sistema de coordenadas en el plano cartesiano R2. Este es R2. Esta Y, este es X. Este es mi espacio vectorial R2, ¿verdad? Y entonces tengo pues una recta. La recta que pues hace esto. Ahí tienes. Y pues podemos considerar este punto. Este es el punto P. Está ahí con negro. Voy a ponerlo con negro. Este es el punto P de coordenadas x1, y1. Y hay que calcular esta distancia. Esta recta la conozco.
AX más BY más C igual a 0. Entonces, si me piden que utilice la proyección de uno en la dirección de otro, pues obviamente, ¿cómo se calcula la proyección de un vector en la dirección de otro? Pues es u.b entre la norma de b al cuadrado por b. Esa es la formulita de memoria. U.b entre la norma de b al cuadrado por b. Eso cualquiera se lo aprende. Lo importante es saberla aplicar a problemas. Este es un ejemplo de ello. Entonces necesito construir el vector u y el vector b. Porque yo aquí voy a tener que ocupar ese conocimiento, ¿verdad? La proyección de u en la dirección de b es igual a u.b entre norma de b al cuadrado por b. Así dicen que es como se calcula. Repito, pues eso cualquiera se lo aprende. Pero lo importante es aplicarlo a los problemas ya físicos, como el de hace un momento, o problemas geométricos como este y otros que te pondré ahí en la tarea. Entonces, la pregunta es, ¿quién es este U? ¿Quién es este B? En este problema. ¿Qué podemos hacer? ¿Se acuerdan de este problema que decía que dada una recta cualquiera, una recta AX más BY más C igual a 0, siempre resulta ser perpendicular al vector AI más BJ? ¿Se recuerda ese problema? Para cualquier recta en el plano cartesiano AX más BY más C igual a 0, siempre el vector AI más BJ es perpendicular a la recta. Si yo tengo, por ejemplo, la recta 2X más 3Y menos 5 igual a 0, esta recta es perpendicular al vector 2Y más 3J. Lo demostramos en una clase pasada. ¿Cierto o no? ¿Jóvenes? O sea que ese vector que tiene obviamente combinación lineal con... O sea, lo que estoy tratando de decir ¿Es perpendicular? que si yo tengo una recta, yo sé que para esta recta hay un vector que es perpendicular a ella, que es este. Eso ya de cajón, por este problema. Entonces, mira, fíjate, voy a construir el vector que va de este punto, donde la recta cortó al eje de las X, al punto de coordenadas X1 y Y1 que me dieron. Voy a construir este vector. Y le voy a llamar vector U. ¿Estás de acuerdo en que este vector U tiene dos componentes? Esta componente y esta componente. ¿Cierto o no? Sí. Pero esta componente, esta que está aquí, es justamente la W1 en magnitud. Porque la distancia D, que es justamente la distancia que queda sobre este vector W1, es este. Entonces, ¿cómo son W1 y este vector que está aquí? Le voy a llamar B. Paralelos. Paralelos. Entonces, quiere decir que este vector U sería la suma de este W1 y de este W2. Por lo tanto, mira, W1 en magnitud
me da la proyección, o W1 es la proyección, W1 es la proyección del vector U en la dirección de este. Que ya por la teoría de nuestras clases anteriores, sé que este vector es perpendicular a la recta. Pero como W1 es perpendicular a la recta, me doy cuenta que W1 y este vector B son paralelos. Entonces quiere decir que este B es este que está aquí. ¿Y este U quién será? Este vector U. ¿Conozco este punto? No. ¿Cómo que no? Pues si me lo dan. Es el X1, Y1. ¿Conozco este? Sí. ¿Qué coordenadas tiene? Este. Sería despejando X. Claro. Es el punto donde la recta corta al eje de las X. Entonces, si este punto corta al eje de las X, tiene coordenada en X y en Y vale 0. Entonces se obtiene cuando Y vale 0. Si Y vale 0, X vale menos C sobre A. Coma 0. Este punto es menos C sobre A, coma 0. Por lo tanto, el vector U ¿qué componentes tiene? ¿Me las dan? Las componentes. Sería X1 menos, bueno, más C sobre A y Y1. Muy bien, joven Hernández. X1 más C sobre A, coma Y1. Estas son las componentes de U. ¿Y las componentes de B? Las componentes de este vector B, si yo sé que una recta de la forma AX más BY más C igual a 0, siempre es perpendicular ¿a qué vector? Al vector AJ más, digo, AI más BJ. Exacto, a la coma B, ¿no? Entonces el vector B tiene componentes A, B. Ahí está ya el vector U y el vector B. Por lo tanto, la distancia que yo ando buscando no es otra cosa más que la magnitud de la proyección de U en la dirección de B. Pero la magnitud de la proyección, al principio de la clase, dije que ¿quién era? U punto B entre norma de B. ¿No es cierto? La magnitud de la proyección es esto nada más. Esa es la distancia. ¿Están de acuerdo? Sí. Pues entonces, hagámoslo. Vamos a hacer el producto punto de este vector con este. ¿A qué va a ser? Igual a distancia. A U punto B. U punto B. A ver, dime. Lo voy a pintar aquí. X1 más C sobre A, coma Y1. Punto B. A, coma B. Y todo entre la magnitud de B. La magnitud de B sería raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. ¿Cierto? Sí. Y entonces, ¿a qué es igual de? ¿Sí se ve aquí, perdón? ¿A qué sería igual? A por X1 más C sobre A.
componente a componente, más b por y1. Todo entre raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. ¿Cierto? ¿Jóvenes? Sí. Y como estoy calculando una distancia, este numerito de aquí arriba debe ser positivo. Entonces le pongo valor absoluto. Entonces, simplificando, ¿qué me da? ¿Qué me va a dar? A por X1 más A por C entre A me va a dar C más B por Y1. Todo entre raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. ¿O no? ¿Jóvenes? A X1 más BY1 más C entre raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Está chipotle, ¿no? ¿Jóvenes? Sí. Ahí está la formulita para calcular la distancia de un punto a una recta, aplicando el poderío del análisis vectorial. ¿Está claro? Enríquez Castillo. ¿Está Enríquez Castillo? Bueno. Enríquez Castillo. Creo que no está. Velázquez Cruz. Velázquez Cruz está presente. Aquí estoy, profe. ¿Le quedó claro? Sí. Juárez Laureán. Juárez Laureán, ahí. Sí, profesor. Todo lo entendí. Sí, podría poner una foto real. Es que pone ahí una caricatura. Sí. Ponga su foto real, ¿no? Para al menos conocerlo de foto y a lo mejor cuando lo vea en la SCOM, pues lo reconozco. Usted cuando me vea en SCOM me va a reconocer inmediatamente. Diario me ve en pantalla. Sí, profesor. Pero yo no. No hay problema, yo la pongo. Pues cambie, ¿no? Porque ese muñequito ahí está medio gracioso. ¿Sí se puede poner una foto de ustedes, jóvenes? Bueno, pregunto, no sé. Sí se puede cambiar, ¿no? ¿Jóvenes? Sí, profe. Ian Yair Islas. ¿Qué es esa imagen, perdón? Yo, soy yo. ¿Usted? Sí. ¿Pero está ahí como corriendo o qué es eso?
No, ¿no? fue de un viaje. Pero sí se le alcanza a ver su cara. Lo mejor sería sin gorra. Y ya. Así, sin gorra ni nada, tal como Dios los trajo al mundo, nada más bien peinados y ya. Sería muy complicado para ver las caras. Porque pues así, está pelón. Está pelón esto. Ok, entonces, pues con esto espero que más o menos haya quedado claro cómo se aplica este concepto de la proyección de un vector en la dirección de otro para resolver algunos problemas. Y esto ya me permite entonces continuar con el siguiente tema, que es el producto vectorial. Producto vectorial, por favor. ¿Se puede borrar? Aquí. Producto vectorial entre dos vectores. Producto vectorial entre dos vectores. ¿Quieres por favor anotar esto? Es que mira, ya ves, mis plumones no pintan. Pues por favor, si quieres anotar lo siguiente. En muchísimos problemas de ingeniería, en muchos problemas de ingeniería, se requiere realizar el producto entre dos vectores. En muchos problemas de ingeniería se requiere el producto entre dos vectores para obtener como resultado otro vector. Repito, en muchos problemas de ingeniería se requiere el producto entre dos vectores para obtener otro vector. El producto que acabamos de terminar, al menos hasta esta parte, es el producto entre dos vectores para obtener un escalar, ¿verdad? El producto punto o producto escalar me da como resultado un escalar. Pero en muchos otros problemas de ingeniería requerimos multiplicar dos vectores, y obtener como resultado otro vector. Entonces ahora, para denotar ese producto, ya no vamos a ocupar el puntito, sino ahora vamos a utilizar una cruz. U cruz B. El producto vectorial de un vector U con otro, realizado de esta manera, se conoce como producto vectorial entre dos vectores, producto vectorial o producto cruz. Esto es el producto cruz o producto vectorial. Así se le llama. Producto vectorial o producto cruz. Cruz por la cruz que le ponemos aquí. Punto por el punto que le ponemos aquí. Y nuevamente, si tú estás hablando de un producto vectorial, entonces el resultado va a ser un vector. El resultado va a ser un vector. Lo pongo aquí mismo. Si tú me pones U cruz B y no le pones esto, ¿qué va a pasar? Tache. Cero, ¿verdad? Cero.
Porque estarías diciendo que el producto vectorial de un vector con otro es un escalar. Entonces, no se ha entendido. El producto vectorial de un vector con otro es otro vector. Vamos a ponerla. Perfecto. Entonces, mira cómo se puede definir este producto vectorial. Si el vector U es el vector de componentes U1 por I más U2 por J más U3 por K. Y el vector B, B1 por I más B2 por J más B3 por K. Entonces, U plus B se puede determinar a través de una fórmula memotécnica utilizando el desarrollo de un determinante, que pues ya no me va a dar tiempo de escribir, porque son 4:30, supongo que a lo mejor tienen clase, no quiero ser causante de que lleguen tarde, pues ni modo, nos veremos la próxima clase. Profe.